Bueno, lamentablemente tendrán que seguir soportándome un rato más. El tema que me ha sido asignado es un tema que ha sido muy discutido, sobre todo en nuestra región, que es el tema de la tercerización, externalización, descentralización administrativa. Se le han dado varios nombres. Para comprenderlo, creo que lo más adecuado es hacer un paralelo entre lo que ha sido la forma tradicional de prestación de servicios, digamos, en la industria fordista, y cuáles han sido, digamos, las derivaciones que se han venido en las últimas décadas y que son las que nos permiten visualizar y precisar esta figura. El contrato de trabajo tradicional, el contrato de trabajo, digamos, que se da cuando se comienza a formar, a consolidar el derecho del trabajo, digamos, primeras décadas del siglo XX, es un contrato donde el trabajador se obliga a prestar servicios a tiempo completo, por tiempo indefinido, a un solo patrono. Tanto el patrono como el trabajador tienen una caracterización individual muy precisa. Y la causa por la cual el trabajador se obliga a prestar ese servicio es el salario que está recibiendo como compensación del mismo. La evolución, no digamos específicamente de la normativa laboral, sino de las formas de organización del trabajo, van a determinar la existencia, el surgimiento de nuevas formas de contratación que se van apartando de una u otra manera de ese, digamos, formato tradicional. Se incrementa el trabajo parcial, el trabajo temporal y el pluriempleo. Uno de los sujetos, que es el trabajador, mantiene de una manera inalterable su caracterización individual. Pero el otro sujeto va asumiendo diferentes modalidades de la tradicional. Se transforma, se fracciona, se sustituye. Tanto desde el punto de vista jurídico, o sea, de su personalidad jurídica, como desde el punto de vista de su organización empresarial. Esta forma nueva de organizar la empresa y que fundamentalmente tiene como intención la de optimizar el rendimiento de las nuevas tecnologías, van a permitir que los procesos industriales puedan ser cumplidos en unidades mucho más reducidas que las tradicionales. Y eso no es una novedad del siglo XXI, sino que es una realidad que se viene llevando a cabo desde mediados, digamos, del siglo pasado, pero que cada vez va desarrollándose más y va, digamos, presentando una realidad más neta, más definida. Por eso podemos distinguir que dentro de eso que llamamos la descentralización hay algunas formas tradicionales, hay algunas formas semitradicionales y hay unas formas novedosas. Y todo esto nos lleva a una evolución de la organización empresaria desde los años 40 del siglo pasado hasta la fecha. ¿Cuáles son las modalidades tradicionales? Las que siempre se han dado y que son además las que encuentran desde antiguo una regulación específica en nuestras legislaciones laborales en América. Fundamentalmente la contratación de obras, la subcontratación, el trabajo a domicilio, la contratación eventual a través de intermediarios. Y esas realidades se dan desde hace mucho tiempo en industrias que son muy complejas, como el caso de la industria petrolera o de la industria de la construcción, que difícilmente pueden ser llevadas a cabo en toda su complejidad por una sola empresa. Y también se dan en algunas industrias más sencillas, o se dieron durante décadas en la confección manufacturera de prendas de vestir y también en la agricultura. También es una modalidad lamentablemente tradicional el uso de esta externalización como una manera de fraude laboral. Es decir,
patronos, no solamente patronos privados, sino también los patronos públicos, emplean formas fraudulentas de aparente tercerización simplemente como una manera de disminuir los costos, evadiendo las obligaciones que le imponen la legislación laboral y la seguridad social. Pero es muy importante establecer que el hecho de que existan estas modalidades fraudulentas, por muy difundidas que sean en algunos sectores, no pueden deslegitimar toda forma de descentralización productiva. Y esto es un primer elemento en el cual es necesario insistir. La tercerización o externalización existe como una consecuencia del desarrollo organizativo que se ha dado en las empresas en los últimos 50 o 60 años. No necesariamente es producto de una maquinación fraudulenta. El hecho de que existan tales maquinaciones fraudulentas, insisto, no puede llevar a la conclusión fácil de satanizar toda forma de externalización y decir que ella es idéntica al fraude. Y eso es importante subirlo porque vamos a ver que aparentemente algunas tendencias recientes apuntan en este sentido. ¿Cuáles son las formas semitradicionales? Las que se vienen dando, digamos, a partir de los años 70. Fundamentalmente la contratación de servicios periféricos como vigilancia, comedor, mantenimiento, jardinerías, que normalmente desde hace ya mucho tiempo se están contratando por las empresas industriales a ciertas empresas de servicio que desde fuera presentan este tipo de actividad. Las nuevas formas tienen que ver ya con las más recientes manifestaciones de creaciones de nuevas formas del proceso productivo. Por ejemplo, la contratación externa de fases del proceso productivo, cosa que es típica de la industria automovilística después de los años 80, de los años 90. Tradicionalmente, sobre todo en la industria automotriz, y justamente el llamado Fordismo como una manera de organizar el trabajo tiene que ver con la industria de Ford, va a suponer una cadena de producción que va a iniciar desde el momento más elemental del proceso productivo hasta el final. Es decir, desde que en una cadena de producción ponen el chasis de lo que va a ser un automóvil y a lo largo de eso le van agregando las piezas hasta que al final sale ya el carrito totalmente armado. Eso ha sido sustituido por una nueva manera de organizar el trabajo en el cual algunas fases se hacen fuera de la empresa. Ya no se realiza todo el trabajo de producción dentro del gran establecimiento industrial, sino que esa empresa matriz, por llamarlo de alguna manera, esa empresa principal, contrata muchas actividades, muchas tareas fuera, bien sea a personas que son terceros que no tienen que ver absolutamente nada con la empresa principal o a veces a través de la creación de grupos de empresas. Entonces nos encontramos entonces que en ninguna industria automotriz de ninguna parte del mundo todas las partes son realizadas por la industria. Algunas, por ejemplo, producen los frenos en otra parte, los motores en otro sitio, la carrocería en otro. Entonces ya no es el concepto, digamos, del gran establecimiento que lleva a cabo toda esa cadena industrial en principio al fin, sino la empresa red, la empresa que se va diversificando, no solamente de la manera en que ella misma va creando nuevas entidades, sino de que también va a buscar entidades productivas que son de terceros, de personas que son totalmente diferentes a quienes comenzaron eso. Y de ahí viene el nombre de tercerización, porque personas que eran trabajadores de esa empresa matriz original pasan a ser terceros porque pasan a trabajar para otras entidades. Los grupos de empresa constituyen una forma de centralización. Y los grupos de empresa ocurren muchas veces porque hay empresas que se unen y van constituyendo un grupo porque son distintas empresas que llegan a ciertos acuerdos
productivo, pero también ocurre lo contrario. Una sola empresa se va desagregando y va creando otras empresas que constituyen un grupo en cuanto tienen algún tipo de unidad económica, pero que son jurídicamente personas distintas. Las empresas de trabajo temporal que van a determinar la posibilidad de que una empresa usuaria pueda tener bajo su cargo y bajo su dependencia de hecho a trabajadores que no son empleados suyos, sino que son empresas de una tercera que lo que hace es únicamente suministrar la mano de obra. Las cooperativas, que tradicionalmente fueron muchas veces hasta un aliado del sindicato, se van a convertir en un instrumento para poder darle a personas que eran antes trabajadores, hacerlos constituir estas organizaciones cooperativas para que vayan a llevar a cabo actividades que antes estaban realizadas dentro del área empresarial propiamente dicho. Y existen, por supuesto, nuevas formas de fraude laboral. O sea, en la medida en que se hacen más altos los costos de trabajo y en la medida en que la jurisprudencia, sobre todo, más que la legislación, la jurisprudencia va atacando las formas tradicionales del fraude y va descubriendo relaciones de trabajo donde hay la apariencia de relaciones civiles o mercantiles, los tramposos se ingenian y van creando formas cada vez más sofisticadas de fraude. Ahora, todo esto de la contratación externa va a determinar que tengamos que ver hasta qué punto están o no estudiadas y analizadas en la legislación iberoamericana. Es decir, porque muchas veces se dice ese fenómeno de la extranjerización, un fenómeno nuevo que no está contemplado en la legislación, y si nosotros hacemos un análisis de la codificación de América Latina desde los años 40, nos encontramos que no es así, que de alguna u otra forma esa situación existía y está regulada por la legislación. Fundamentalmente por el denominado contrato de obra. El contrato de obra está definido con palabras más, palabras menos por nuestras legislaciones como la prestación de servicios que hace un contratista autónomo que con sus propios elementos y bajo su propia dirección técnica va a ejecutar una obra a cambio de una remuneración. Y eso en algunos países se denomina contrato de obra, arrendamiento de obra, localización de servicios u otras similares. Pero si estudiamos la codificación de América Latina, nos vamos a encontrar que en todas y cada una de ellas, de una u otra manera, esta situación está regulada. Está regulada desde el punto de vista del derecho civil, pero también está regulada desde el punto de vista del derecho laboral. ¿Qué es lo que establece la legislación civil? La legislación civil simplemente le va a dar a los trabajadores o empleados de un contrato de obra o de locación de servicios, como lo llaman algunos, una acción contra el beneficiario de la obra, pero solamente hasta el monto de lo que este beneficiario le deba al contratista. Es decir, desde el punto de vista clásico, si cualquier personal, ya sea un particular o una empresa, realiza un contrato de obra para que le ejecuten una determinada obra, los trabajadores de ese contratista no tienen ninguna acción contra el propietario de la obra, contra quien encarga la obra, salvo en aquellas cantidades que el propietario de la obra le debe al contratista. Es decir, ahí se puede producir, y eso está dentro de la lógica tradicional del derecho civil, una sustitución, él se subsume en la deuda que tiene el propietario contra su patrón o contratista y en ese caso puede ejecutar una acción, pero que evidentemente es subsidiaria y que evidentemente no va a cubrir con seguridad la posibilidad de que el trabajador pueda satisfacer todos sus derechos. Por eso, en la evolución del derecho del trabajo latinoamericano, y ya eso viene desde la Ley Federal del Trabajo de México del 31 y el Código del Trabajo de Chile del 31, las dos leyes madres que de norte a sur y de sur a norte, digamos, inspiraron todo el desarrollo legislativo en nuestra región,
ya están estableciendo de una u otra forma una responsabilidad laboral, que es una responsabilidad distinta de la civil, para que el beneficiario de la obra, del servicio contratado, de alguna manera pueda responder por los derechos laborales de los trabajadores del contratista. ¿Y cuál es, digamos, el fundamento de esta responsabilidad laboral que vamos a ver se manifiesta de distintas maneras? El fundamento es que quien crea el riesgo, quien realmente además está enriqueciendo en última instancia con la labor del trabajador, es el propietario de la obra, y que en consecuencia no sería equitativo que el trabajador se quede sin poder sufrutar sus derechos y que por el contrario el propietario de la obra reciba el beneficio de la ejecución de la misma. Y de ahí entonces que las legislaciones fueron estableciendo, como digo, de una u otra manera las modalidades que van a permitir la responsabilidad laboral del beneficiario de la obra en los contratos de obra, con lo cual entonces se va mucho más allá de la responsabilidad clásica del derecho civil. En algunas legislaciones simplemente se establecen que el beneficiario de la obra tiene responsabilidad frente a los derechos del trabajador, del contratista. Los sistemas son los que cambian. Algunas legislaciones, Venezuela, Argentina, Colombia, y hablando de Iberoamérica, también ocurre en España, en Panamá, existe una responsabilidad solidaria del beneficiario. Solidaria quiere decir que el trabajador puede dirigirse indistintamente ante su patrono, el contratista, o ante el beneficiario de la obra. Pero estas legislaciones que menciono establecen algunas limitaciones. Es decir, no señalan que de una manera absoluta pueden los trabajadores de un contratista dirigirse contra el propietario de la obra, sino que dicen en algunas circunstancias. Le ponen un límite, porque de no existir un límite, pues sería muy difícil la contratación. Sería, digamos, muy peligroso para cualquier particular, para cualquier empresa, hacer un contrato de obra si sabe que en todo caso va a tener que responder por las obligaciones laborales derivadas de ese contrato de obra. La solidaridad, en general, se dice que no va a proceder cuando las obras o servicios contratados no son extraños al objeto económico del beneficiario. En la legislación venezolana se utiliza una fórmula, cuando sean inherentes o conexos con la actividad del mismo. Dice la legislación venezolana, cuando la actividad del propietario de la obra sea inherente o conexa con la del contratista, en ese caso entonces hay una responsabilidad solidaria. La inherencia o la conexidad significa que la actividad económica del propietario de la obra suponga necesariamente como una fase de su actividad aquella que está cumpliendo el contratista. Si yo soy constructor y contrato a una empresa para que me realice las obras, digamos, de plomería o de electricidad de un edificio que yo estoy construyendo, evidentemente esa actividad que realiza el contratista, plomería, es una actividad que es inherente con la actividad del propietario de la obra, del constructor, y por eso en esa circunstancia se establece que los trabajadores del contratista, del plomero, tienen derecho a reclamarle al propietario de la obra, al constructor, sus derechos laborales. Ahora, en algunas legislaciones es importante el hecho de que el beneficiario de la obra tenga o no la posibilidad de ejercer facultades de inspección. Y eso va a derivar en distintas maneras de responsabilidad. Normalmente se hace una distinción en algunos países, fundamentalmente en Uruguay, en Chile, de lo que puede ser una responsabilidad subsidiaria con una responsabilidad solidaria. El contratista realiza una actividad para un beneficiario y para eso emplea trabajadores. El beneficiario tiene la posibilidad de vigilar
la actividad del contratista para ver si éste está cumpliendo o no con sus derechos. Cuando en estas legislaciones el propietario de la obra no hace uso de esas facultades de vigilancia, entonces la solidaridad pasa a ser solidaria, la responsabilidad pasa a ser solidaria, mientras que cuando lo ha hecho pasa a ser subsidiaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la responsabilidad solidaria, yo trabajador me dirijo contra cualquiera de los dos. En la responsabilidad subsidiaria, yo solamente tengo una acción contra el propietario de la obra cuando me he dirigido primeramente ante el contratista, ante mi patrono directo, y este no me ha respondido. Evidentemente que hay una diferencia muy importante. Ahora, hay algunas legislaciones, por ejemplo, en Brasil la conciliación, el artículo 455, no sé si habrá sido modificado, tiene unos problemas del derecho comparado que las legislaciones se cambian y a veces uno no llega a percibir los cambios. La solidaridad del propietario principal no está sujeta a requisitos, es, digamos, más fluida que en los otros casos. Pero también hay otras legislaciones que simplemente no establecen, y es el caso dominicano, donde el Código del Trabajo simplemente establece que los trabajadores de un contratista puedan subrogarse en los derechos de su empleador frente al propietario, lo cual está estableciendo una tutela que es en lo esencial similar a la que está creada por la legislación civil. Y lo mismo ocurre en otras legislaciones centroamericanas. Ahora, ¿cuál es el límite de esta responsabilidad solidaria? Hay un caso muy particular, que es el caso boliviano, en el cual se señala que la responsabilidad solidaria existe frente al dueño de la obra si es un privado. Pero si por el contrario el contratante es el Estado, en ese caso no hay responsabilidad. Es una situación muy poco equitativa porque la justicia debería entrar por casa. El Estado es el que establece la legislación y el Estado que le impone a los privados esa responsabilidad se le excluye al Estado. En Venezuela ocurre una cosa muy particular. En nuestra legislación la responsabilidad solidaria es igual para el Estado, que es el principal empleador, que para los privados. La legislación no hace ninguna diferencia, pero la jurisprudencia, sobre todo la de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que conoce en definitiva reclamaciones, aun cuando también puede ser reconocerlo la Sala de Casación Social, ha venido determinando la no responsabilidad del Estado. ¿Cómo? Porque como la responsabilidad en Venezuela depende de que haya inherencia o conexidad, y si no hay inherencia o conexidad, no hay tal responsabilidad solidaria, en los casos en que la demandada es una empresa del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia viene diciendo de una manera sistemática que en ese caso particular no hay ni inherencia ni hay responsabilidad, con lo cual se llega a la misma solución poco equitativa que señaló en Bolivia, aunque ya no desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué ocurre con la contratación externa? En primer lugar, que es una situación que no solamente que es normal, es que es necesaria. En la economía, no solamente en la economía moderna, contemporánea, sino hace mucho tiempo, es prácticamente imposible que todas las actividades sean realizadas en todos los casos por todas las empresas. Hay industrias en las cuales prácticamente la posibilidad de que una sola empresa lleve a cabo todo el proceso industrial es prácticamente, es materialmente imposible, más allá de lo que digan las legislaciones. Señalo como ejemplos muy claros la industria petrolera, la industria de la construcción. Es imposible que una empresa constructora, por ejemplo, tenga en su propiedad las máquinas que hacen los pilotes donde ponen las fundaciones, porque esas máquinas cuestan demasiado dinero y simplemente se van a utilizar una empresa constructora que al año hace 2 o 3 edificios, utilizaría máquinas para hacer
las fundaciones en 2 o 3 edificios y tendría entonces esas máquinas, digamos, inactivas el resto del año. En consecuencia, es necesario que la empresa constructora no invierta en poder adquirir esas máquinas, sino que simplemente le haga una contratación externa. Y así, por ejemplo, digamos, con lo que es el concreto. Rafaelito, que ya un hombre entrado en edad, debe acordarse cuando hacían edificios o casas de 2 pisos, que era lo más que habían cuando él era un muchacho, de 3 pisos, aquí en Santo Domingo, cuando iban a echar la placa, que era echar el concreto en una placa, eso lo hacía el propio constructor, lo hacía con una maquinita que llamaban trompo en Venezuela, o mezcladora, que daba la vuelta, ¿verdad? Mira, el amigo se ve joven, no es tan joven porque se está acordando de esa situación. Metían la mezcla de concreto en una carretilla y a pulso fijo lo iban subiendo por una rampa. Y comenzaban a hacerlo todo el mismo día, porque la placa no puede hacerse una parte hoy ni una mañana, sino que tienen que echarla toda para que se frague toda, porque si la hacen por parte va a quedar entonces... no va a fraguar bien y se puede caer. Entonces, ese trabajo comenzaban a hacerlo apenas comenzaba el sol, a las 5 o 6 de la mañana, y estaban todo el día un grupo de personas con toda fuerza echando para arriba para poder hacer la placa. ¿Cómo se hace eso ahorita? El plato se llama aquí. ¿Cómo? El plato. El plato. Sí, en la placa se llamaba aquí. Pero tú te acuerdas, ¿verdad, Rafaelito? A las 6 de la tarde, cuando ya se había terminado la faena, era ya la fiesta. Llegaba el constructor con una caja de cerveza fría, la gente tomaba su cerveza y descansaba. Ahora ustedes ven unas máquinas que parecen como unos dinosaurios enormes, que son unas grúas tremendas que llevan el concreto hasta el piso 15, 20 o 30 del edificio más alto que se puede hacer en esta ciudad. Puede pensarse que una empresa constructora compre una grúa de estas transportadoras de cemento. No. Y puede pensarse que vaya a ser un edificio de 15 o de 20 pisos con el mismo método tradicional de la carretilla que se empujaba a mano. Tampoco. Entonces, evidentemente, esta situación de contratación externa va a existir y el derecho lo que tiene que hacer es regularlo. A mi manera de ver, la solución de todas estas que hemos visto, la más adecuada, es la que siguen los países que establecen la responsabilidad solidaria, no subsidiaria, sino solidaria del principal, pero que excluyen esa responsabilidad cuando se trata de la contratación de obras y servicios que son totalmente extraños al objeto de la obra. Hay una discusión importante si la responsabilidad solidaria debe llevarse al campo de las enfermedades y los accidentes profesionales. Porque las legislaciones no siempre son claras y muchas veces dicen que esa responsabilidad es para las obligaciones nacidas del contrato del trabajo. Cuando se establece esta definición y se dice que hay una responsabilidad por las obligaciones derivadas del contrato del trabajo o que fueran emergentes de la relación laboral, expresiones que utilizan Brasil y Argentina, podría sostenerse perfectamente que no incluye esa responsabilidad, la indemnización por accidentes y enfermedades del trabajo, porque ni el accidente ni la enfermedad derivan propiamente del contrato de trabajo, sino de la ocurrencia de un hecho accidental o del sufrimiento de una enfermedad. Pero es una situación que la jurisprudencia ha discutido y que se han dado soluciones que son diferentes. En Venezuela, por ejemplo, se establece de una manera expresa por la ley que la solidaridad del contratante incluye todo lo relacionado a las condiciones de trabajo, pero aún así la jurisprudencia, más allá del texto de la ley, ha establecido posiciones contradictorias. ¿Cuáles posiciones contradictorias? Bueno, cuando se demanda a un privado, la sala social dice que debe responder por la enfermedad y accidentes profesionales. Pero cuando se demanda a PDVSA, que es la empresa estatal pública, la sala social dice que la responsabilidad solidaria es únicamente lo laboral y que no se puede extender al campo
de los accidentes y las enfermedades. ¿Cómo ocurre eso? De una manera muy sencilla, la sentencia dice eso y basta. Y si hoy condenan a un privado diciendo eso y mañana absuelven a un público diciendo lo contrario. Ahora, en algunos casos, la solidaridad, al menos en el texto de la ley, está muy extendida. Por ejemplo, en Colombia se habla de la solidaridad y las extiende a las indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Si se dice así, uno debería entender, que me corrija nuestro amigo que fue magistrado de la Corte Suprema ya, no debería excluir la indemnización debida por accidentes y enfermedades profesionales, porque el texto del código dice las indemnizaciones que tengan derecho los trabajadores sin hacer distinciones. Ahora, todo eso, por supuesto, está sujeto en la práctica a las contradicciones y las dificultades de interpretación por parte de los tribunales. Otra cosa que también se ha discutido es el tema de la igualdad de las condiciones entre los trabajadores del contratista y los trabajadores del contratante. En general, las legislaciones no establecen que debe haber una isonomía o igualdad de condiciones laborales entre los trabajadores de los contratistas, los trabajadores de los subcontratistas y los trabajadores del beneficiario. Es decir, en toda la cadena de producción donde se van, digamos, llevando a cabo distintos o van participando distintos empleadores, no siempre todos los empleadores tienen las mismas condiciones de trabajo. En general, las empresas más grandes que tienen negociación colectiva tienen condiciones de trabajo que son más favorables que las empresas más pequeñas. Ahora, sin embargo, en algunos países, en el caso venezolano, alguna jurisprudencia ha establecido esta igualdad. ¿En qué caso? Igual que lo decía anteriormente. Cuando se trata de demandas contra privados, generalmente la sala social dice que dado la aplicación de esos artículos que establecen la solidaridad, si hay solidaridad también debería haber igualdad, pero cuando se trata de demandas contra empresas públicas, dicen lo contrario. En Uruguay se ha establecido esta igualdad en relación a los trabajadores contratados por empresas suministradoras de empleo temporal. Además, esto parece lógico como una aplicación del principio a igual trabajo, igual salario. Si yo tengo dentro de una empresa un señor que es empleado mío y al lado otro que está haciendo la misma labor, pero que no es empleado mío, sino de una empresa suministradora de trabajo personal, evidentemente, si ambos tienen una remuneración distinta, se está quebrando este principio de la igualdad. Hay otro tipo de tercerización tradicional, que es la intermediación. Normalmente, sobre todo en los trabajos rurales, muy importante y muy frecuente el tema de la intermediación. Aquí, cuando este era un país que producía caña, ahora no produce caña, ahora todo es turismo, la caña es una cosa ya como secundaria, ¿verdad? Pero cuando el fuerte de República Dominicana era la agricultura, buena parte de los trabajadores que trabajaban en la agricultura no eran de aquí, venían del vecino país. Y era frecuente que para eso se usaran unos señores que eran intermediarios, o sea, el propietario de la plantación se hablaba con un fulano y le decía, mira, tráeme 50 haitianos, porque la semana que viene tengo que cortar tantos tablones de caña. Y quien hacía la contratación no era el propietario, él ni sabía ni conocía a la gente, era un tal que se iba para la frontera, se traía a la gente y le ponía a trabajar. Ese señor intermediario realiza una actividad, pero el trabajador muchas veces ni conocía al patrono, conocía era al intermediario, y el intermediario generalmente era un insolvente. Entonces, a la hora de pagar las liquidaciones, si el intermediario no las pagaba, el trabajador no podía realmente hacer efectivo eso y perdía sus derechos. Por eso, la mayor parte de las legislaciones, y eso viene también de la Ley Federal de Trabajo y del Código de Trabajo de Chile del año 31, regulan la figura del intermediario, estableciendo en líneas generales que el propietario de una obra
que utilizaba un intermediario era responsable sobre las obligaciones laborales de este intermediario, bien fuese que lo hubiese autorizado expresamente por la contratación o que sin haberlo autorizado o sin haber constado esa autorización, sí constaba que había recibido la obra. Y en ese momento entonces nace la responsabilidad del propietario de la obra con los trabajadores que habían sido contratados a través de un intermediario. Y eso estaba regulado de una manera, digamos, generalizada en las legislaciones latinoamericanas. Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad y cuál es, digamos, la nueva perspectiva que se ha venido creando? Lo que se ha creado es que, más allá de las formas tradicionales de la externalización o de esta contratación por contratos de obra o por intermediario, han surgido todas estas formas que hemos llamado la creación, digamos, de los denominados, digamos, cesiones de procesos productivos a terceros, el uso del denominado outsourcing y la tercerización como una manera, digamos, muy generalizada. Y la pregunta es, ¿puede la legislación tradicional poder, digamos, cubrir esas situaciones y crear a los trabajadores la protección requerida? Bueno, yo creo que el tema es muy similar a lo que ocurre también con la utilización del concepto de subordinación, que hay quien dice, lo que pasa es que las nuevas realidades donde el trabajador muchas veces trabaja por su cuenta, trabaja, digamos, de una manera muy independiente, que no tiene la necesidad de ir a la empresa, o cuando está en la empresa realmente no recibe instrucciones, por lo tanto la subordinación no es un criterio adecuado. Lo que ocurre es que el derecho hay que interpretarlo de acuerdo con los cambios, de acuerdo con las circunstancias. No se puede, digamos, seguir interpretando la norma de la misma manera que se aplicaba o se interpretaba hace 40 o 50 años, sino que hay que adaptarlas a las nuevas realidades. Y yo creo que toda esta legislación que está en nuestros códigos, como digo, desde antiguo, es perfectamente válido con criterios amplios de interpretación para regular todas estas situaciones. Y que evidentemente también las normas que existen, no solamente en la ley, sino, digamos, toda la práctica doctrinaria y toda la práctica jurisprudencial que se ha hecho para combatir el fraude laboral, también es aplicable y a mi manera de ver es suficiente para poder, digamos, perseguir los efectos nocivos de la tercerización fraudulenta. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestras legislaciones o la tendencia que hay? Que algunas leyes, y concretamente las más especiales en estas son la legislación ecuatoriana y la venezolana, tratando un poco de ver o de combatir ese uso excesivo y fraudulento de la tercerización, se han ido a un extremo contrario y prohíben la tercerización. En el caso ecuatoriano, por un mandato constituyente. El mandato constituyente número 8 dice simplemente que está prohibida la tercerización. Y en el caso venezolano, la ley orgánica de los trabajadores, las trabajadoras, señala que está prohibida la tercerización. La prohíbe simplemente. Lo que ocurre es que cuando la va a definir, incurre en una impropiedad técnica que confunde la tercerización con el fraude. Y dice que se considera tercerización toda maniobra fraudulenta realizada por una entidad de trabajo a los fines de burlar las formas de los derechos de los trabajadores. Y con eso crea un vacío, porque se identifica la tercerización con el fraude. Un juez que aplique la ley con buen sentido podría entonces señalar que aquella tercerización que no es fraudulenta no está prohibida y no está regulada por la norma de la ley que se refiere a ella, con lo cual se crea un vacío legal, porque, por ejemplo, todas las disposiciones de la legislación venezolana sobre materia de intermediación fueron simplemente derogadas, porque se prohíbe la intermediación. ¿Y qué es lo que ocurre en la realidad?
y eso ocurre en Venezuela y también ocurre en Ecuador, que más allá de la prohibición textual del legislador, la tercerización sigue existiendo y seguirá existiendo, por lo que yo les decía hace poco, porque no es posible obligar a todas las constructoras, empresas constructoras de Venezuela o a todas las empresas constructoras del Ecuador a que realicen ellos todas las actividades necesarias para hacer, digamos, un edificio como esto en el que estamos acá. Ninguna empresa venezolana, ninguna empresa ecuatoriana tiene la posibilidad real de contar con todos los dispositivos necesarios dentro de su empresa, ni todo el personal necesario para hacer un edificio como este. Y si eso lo hacemos en la industria de la construcción, es mucho más evidente en la industria petrolera. Y estamos hablando de dos países que son petroleros, Ecuador y Venezuela, que es una empresa, una industria demasiado compleja, que va desde el momento en que hay que tumbar cercas y cortar monte para luego hacer ahí una exploración geológica y luego poder entonces comenzar a perforar, a ver si hay o no petróleo, hasta el momento en que el petróleo se refina y hasta el momento en que se vende para poder echar a andar un automóvil, y realmente es imposible pensar que más allá de las prohibiciones textuales se esté llevando a cabo una actividad por una de estas empresas sin acudir a la contratación de terceros. Entonces nos encontramos entonces con que nuestros legisladores a veces llevan a cabo una actividad totalmente pendular. Para proteger al trabajador de los excesos de la tercerización, caen en el extremo de hacer una prohibición irreal de ese fenómeno. Y la consecuencia es que no lo regulan. Entonces, al tratar de prohibir en esa manera extrema, están incurriendo entonces en una omisión legislativa porque no están entonces creando una normativa capaz de proteger a los trabajadores de esa tercerización, de los efectos negativos que por supuesto puede tener esa tercerización no fraudulenta. Cuando la tercerización es un fraude, simplemente se le aplican las normas legales y se le aplican las doctrinas que la jurisprudencia ha establecido en todos nuestros países para combatir el fraude. Pero cuando no es un fraude, si no hay una disposición que regule esa actividad, por tratarse de una actividad prohibida, entonces va a proliferar cualquier tipo de uso que puede ser contrario a los mismos intereses de los trabajadores porque no hay una regulación adecuada. Entonces, todo esto nos plantea lo que es el gran reto de los laboralistas. Y es lo importante de estas reuniones y estos congresos. El gran reto del laboralista en el siglo XXI es poder comprender las realidades que nos está mostrando la organización empresarial y la actividad productiva en el siglo XXI, que son evidentemente distintas, pero no un poco distintas, son diametralmente distintas a las que existían cuando el derecho laboral a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se vino a consolidar como una disciplina independiente. Entonces no podemos estar pensando en el siglo XXI con los criterios que se empleaban en el siglo XX. Ahora bien, el hecho de que digamos de que hay que afrontar esas nuevas realidades no quiere decir que vamos nosotros a cambiar los principios que constituyen la esencia de nuestra disciplina. Lo que hay que hacer entonces es buscar las modalidades correctas de regulación que permitan, sin renunciar a los principios que son la esencia de nuestra disciplina, permitan, digamos, abrir un cauce regulatorio a lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Eso no es fácil, pero es que nunca la vida del derecho ha sido fácil. El derecho siempre ha tenido que abrirle cauce a la realidad y normarla. Y ese es el compromiso y es el desafío que tenemos nosotros. Afrontar las nuevas realidades conservando la esencia de nuestro principio. Eso requiere, por supuesto, estudio, requiere dedicación, y esa es la invitación que nosotros en la academia le hacemos a todos cuando nos reunimos en estas circunstancias. Muchas gracias, buenas tardes.
desde mediados, digamos, del siglo pasado, pero que cada vez va desarrollándose más y va, digamos, presentando una realidad más neta, más definida. Por eso podemos distinguir que dentro de eso que llamamos la descentralización hay algunas formas tradicionales, hay algunas formas semitradicionales y hay unas formas novedosas. Y todo esto nos lleva a una evolución de la organización empresaria desde los años 40 del siglo pasado hasta la fecha. ¿Cuáles son las modalidades tradicionales? Las que siempre se han dado y que son además las que encuentran desde antiguo una regulación específica en nuestras legislaciones laborales en América. Fundamentalmente la contratación de obras, la subcontratación, el trabajo a domicilio, digamos, primeras décadas del siglo XX. Es un contrato donde el trabajador se obliga a prestar servicios a tiempo completo, por tiempo indefinido, a un solo patrono. Tanto el patrono como el trabajador tienen una caracterización individual muy precisa. Y la causa por la cual el trabajador se obliga a prestar ese servicio es el salario que está recibiendo como compensación del mismo. La evolución, no digamos específicamente de la normativa laboral, sino de las formas de organización del trabajo, van a determinar la existencia, el surgimiento de nuevas formas de contratación que se van apartando de una u otra manera de ese, digamos, formato tradicional. Se incrementa el trabajo parcial, el trabajo temporal y el purintrazo eventual a través de intermediarios. Y esas realidades se dan desde hace mucho tiempo en industrias que son muy complejas, como el caso de la industria petrolera o de la industria de la construcción, que difícilmente pueden ser llevadas a cabo en toda su complejidad por una sola empresa. Y también se dan en algunas industrias más sencillas, o se dieron durante décadas en la confección manufacturera de prendas de vestir y también en la agricultura. También es una modalidad lamentablemente tradicional el uso de esta externalización como una manera de fraude laboral. Es decir, patronos, no solamente patronos privados, sino también los patronos públicos, emplean formas fraudulentas de aparente tercerización simplemente como una manera de disminuir los costos, evadiendo las obligaciones que le imponen. Bueno, lamentablemente tendrán que seguir soportándome un rato más. El tema que me ha sido asignado es un tema que ha sido muy discutido, sobre todo en nuestra región, que es el tema de la tercerización, externalización, descentralización administrativa. Se le han dado varios nombres. Para comprenderlo, creo que lo más adecuado es hacer un paralelo entre lo que ha sido la forma tradicional de prestación de servicios, digamos, en la industria fordista y cuáles han sido, digamos, las derivaciones que se han venido en las últimas décadas y que son las que nos permiten visualizar y precisar esta figura. El contrato de trabajo tradicional, el contrato de trabajo, digamos, que se da cuando se comienza a formar, a consolidar el derecho del trabajo, empleo. Uno de los sujetos, que es el trabajador, mantiene de una manera inalterable su caracterización individual. Pero el otro sujeto va asumiendo diferentes modalidades de la tradicional. Se transforma, se fracciona, se sustituye. Tanto desde el punto de vista jurídico, o sea, de su personalidad jurídica, como desde el punto de vista de su organización empresarial. Esta forma nueva de organizar la empresa y que fundamentalmente tiene como intención la de
optimizar el rendimiento de las nuevas tecnologías, van a permitir que los procesos industriales puedan ser cumplidos en unidades mucho más reducidas que las tradicionales. Y eso no es una novedad del siglo XXI, sino que es una realidad que se viene llevando a cabo